Bienvenidos chicos a este video. Vamos a trabajar con semejanza de triángulos, continuando un poco lo que vimos en el video anterior de triángulos, sus clasificaciones, etcétera, etcétera. Bien, planteemos la idea de cuando dos triángulos son semejantes. Lo que vamos a tener es lo siguiente: hagamos un triangulito, cualquiera, un triángulo X, aquí. Ya le voy a poner los nombres. Este es un triángulo cualquiera. En este caso es un escaleno, acutángulo, pero puede ser cualquier triángulo. Fíjense que si yo hago lo siguiente, yo lo voy a acomodar un poquito más por acá, si yo lo copio y lo pego, bueno, estos dos triángulos obviamente que son los mismos, tienen que ser semejantes porque son triángulos congruentes. Pero si yo lo achico o lo agrando, manteniendo las proporciones, es decir, manteniendo los ángulos y las proporciones de los lados, lo que ocurre es que me quedan triángulos semejantes. Observen que yo lo achico desde la esquina, el triángulo que me queda es más chiquito, pero se ve que es semejante con el anterior. Tiene la misma forma, podemos decir. Yo lo llego a estirar por el borde, ahí no, ahí perdió la forma, ¿bien? Pero mientras lo estire por la esquina, más chiquito, o si quieren, más grande, lo que me queda es un triángulo semejante. Ya vamos a dar la definición, pero lo que me queda es un triángulo semejante. Aquí no lo voy a hacer porque creo que la idea se entiende, pero si yo a esto, además de achicarlo o agrandarlo, lo llego a girar un poco, por ejemplo, que si yo lo doy vuelta para aquí, siguen siendo semejantes, volvamos como estaba, ¿sí? Sigue siendo semejante, o si lo doy vuelta, pata para arriba, por ejemplo, así, sigue siendo semejante con el otro, mantiene las proporciones, o incluso si lo giro en un ángulo que no sea un ángulo de 180 o 90 grados, van a seguir siendo semejantes. ¿Cuál es la idea entonces para que dos triángulos sean semejantes? Yo tengo un lado A, tengo un vértice A, B, C. Este va a tener un vértice correspondiente a', B' y C'. Y acá vamos a tener ángulos alfa, beta, gamma, y aquí los ángulos correspondientes van a ser alfa prima, beta prima y gamma prima. Para que puedan ser semejantes, yo necesito que la terna de ángulos sean congruentes, es decir, iguales, o sea que alfa tiene que ser igual a alfa prima, beta tiene que ser igual a beta prima, y por último, gamma tiene que ser igual a gamma prima. Con lo cual, si yo tengo dos triángulos y sus tres ángulos son iguales, automáticamente son semejantes. Basta con conocer dos, porque si a mí, por ejemplo, me dan una consigna, no me dicen los valores de gamma, pero yo sé que alfa y beta de los dos triángulos miden lo mismo, dado que suman 180, por descarte, el gamma de los dos mide lo mismo, son semejantes. Bien, ese es el primer criterio para que sean semejantes. Si esto ocurre, ya son semejantes. Bien, y además, cuando eso ocurre, lo que sucede es que los lados son proporcionales entre sí. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Que los cocientes entre los lados correspondientes dan todos lo mismo, que es una constante de proporcionalidad. Fíjense que en este caso la longitud del lado AB sobre la longitud del lado correspondiente, que es el A'B', tiene que ser igual a la longitud del lado AC sobre la longitud del lado A'C'. Y esto tiene que ser igual al lado que me falta, a los cocientes que me faltan, la longitud del lado BC sobre la longitud del lado B'C'. Y esto va a ser igual a una constante de proporcionalidad K. Así como está hecho el dibujo, que el segundo triángulo es más chiquito que el primero, como puse en el numerador las longitudes del triángulo más grande, esta constante K será mayor que 1. Y si fuese al revés, o pongo al revés las fracciones, o este triángulo más chiquito lo hago más grande que el original, K me quedaría menor que 1. Pero K es obviamente siempre un número positivo, y si es positivo es mayor que 0. No puede ser igual a 0 porque si no, no tendría triángulo. Y recuerden que son cocientes de longitudes. Esa es la idea de semejanza de triángulos en cuanto a concepto. Y lo más importante que vamos a sacar de aquí
creo que el triángulo todavía lo tengo en el portapapeles, ahí está, es que si yo tengo cierto triángulo, si yo intersecto una recta paralela, tiene que ser paralela a uno de los lados, voy a hacerlo con esta, con el triángulo o con las prolongaciones de sus rectas, vamos a tratar de hacerlo con las prolongaciones, lo achiquemos justamente para que lo pueda trabajar mejor, lo que vamos a tener son triángulos semejantes entre sí. Fíjense entonces, voy a tirar una recta paralela a la de la base, la pongamos con color, cortando el triángulo, y el triángulo que se me arma arriba de la línea verde es semejante con el de abajo. ¿Por qué? Muy simple. Si aquí esto es alfa y esto es beta, con la verde y la base, básicamente lo que tengo es un sistema de rectas paralelas cortadas con una secante. Este ángulo es correspondiente con alfa, luego mide lo mismo que alfa, es alfa. Este ángulo de aquí es correspondiente con beta, mide lo mismo que beta, es beta. Y el de la punta, los dos triángulos comparten el mismo ángulo, es gamma. Luego tenemos la misma terna de ángulos, el triángulo que se me armó ahí es semejante con el triángulo gamma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cociente entre este lado y este me da lo mismo que el cociente entre este lado y este, ¿bien? Y lo mismo que el cociente entre este lado, la base más chica, con la base más grande. Vale lo mismo, incluso, si prolongamos las rectas de los lados, por ejemplo, esta la voy a prolongar para aquí, y la voy a prolongar para allá, que quede donde está el triángulo original, y esta lo mismo, la voy a prolongar por aquí, bueno, en este caso no cambia mucho, pero que quede ahí el ángulo, ahí, y esta para acá, pasando por donde está el vértice. Si yo hago lo mismo, es decir, tiro líneas paralelas a la verde, en este caso, lo dejemos aquí, ahí. Fíjense que si yo pongo una línea acá, en este lugar, el triángulo que se me forma ahora, este triángulo más grande, este, ahí, redondeándolo por allá, este triángulo es semejante con el triángulo negro original, por la misma idea. Este ángulo de aquí es correspondiente con el alfa de arriba, mide alfa, este mide beta, el gamma lo comparten, es el mismo, tiene la misma proporcionalidad. Y si hacemos lo mismo pero arriba, fíjense ahí, nos queda exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este caso lo que tenemos es que opuesto por el vértice, esto es gamma, ¿sí? Eso es gamma de aquí. Y observen lo siguiente, el correspondiente de alfa, el correspondiente de alfa es este, allá arriba. Pero por opuestos por el vértice, esto es alfa. Ese es alfa. Sí, no lo voy a escribir porque queda muy chiquito, pero es eso. Después, si esto es beta, fíjense, la secante va para acá, su correspondiente es este. Por opuesto por el vértice, ese es beta. Y el triángulo tiene los mismos tres ángulos que todos los que armamos ahí. Bien, eso entonces me marca básicamente que cuando yo tengo un triángulo, si lo corto con una recta paralela a uno de los lados, siempre se arman triángulos semejantes. Lo último que les quiero mostrar de semejanza de triángulos son algunos casos particulares cuando tenemos algo por el estilo. Dejen que les muestre. Vamos a poner aquí, armemos otro triángulo. Por ejemplo aquí, ahí, ¿sí? Aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a tirar una línea que salga por aquí, cualquiera, una línea X, ¿sí? Que salga por ahí. Y vamos a volver a tirar una paralela a uno de los lados. En este caso la base porque es más fácil marcar. Bien, perfecto. Tenemos eso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se me generan más constantes de proporcionalidad que antes. Bien, perfecto. Por ejemplo, aquí el triángulo original que sea A, B, C. Aquí vamos a cortar en el punto M, va a ser este va a ser el punto N, y acá a esto lo llamemos, le pongamos otras letras, que sea D y E. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos muchas más
constante de proporcionalidad que lo vamos a ver en los ejercicios que trabajemos. Por ejemplo, aquí claramente este lado es a este, ¿sí? Como este es a este. Siempre emparejando mismos lados. En este caso, más chico con más grande. También, en este caso, esos cocientes serán iguales al cociente entre esto y esto. Pero les pregunto, y lo podemos verificar, si yo hago el cociente entre esto y esto, ¿me da lo mismo que el cociente entre esto y esto? Bien, resulta que sí, lo probemos entonces. ¿Qué es lo que tenemos? Quiero probar que el cociente entre este de aquí y este me da lo mismo que el cociente entre esto de aquí y esto. Es decir, que básicamente esta recta los parte en proporciones iguales. Bueno, veamos, ¿qué es lo que quiero probar? Quiero hacer el cociente entre el lado NE y el lado DN, y quiero verificar, no lo puedo poner ahora que es igual, quiero verificar si me da lo mismo que el cociente entre el lado, el correspondiente sería el MC, bien, respecto al AM sería en este caso. Bien, tenemos eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar constantes de proporcionalidad que me los pongan a uno en función del otro. Por ejemplo, el DN lo puedo poner en función del AM. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que sé? Si marcamos este triángulo, por ejemplo aquí, este, bien, ya lo voy a borrar al amarillo, pero básicamente de ahí, ¿qué podría decir? Lo que podría decir es que DN es a el AM, DN es al AM, como qué cosa, dentro del mismo triángulo, ¿sí? Dentro del mismo triángulo, vamos bien aquí esto, dentro del mismo triángulo, aquí podemos aparecer, hagamos aparecer un borde en común de los dos triángulos, que sería este de acá. Los dos triángulos, el amarillo y el rosa, si quieren, comparten ese borde. Entonces, DN, el lado corto, es al lado largo, las dos bases entre sí, como BN es a BM, ¿sí? BN es a BM. Listo. Ya pusimos entonces ese cociente de ese lado. Y fíjense, simple, entonces aquí vamos a poner ahora el cociente de los chiquitos del triángulo rosa. Entonces, en el triángulo rosa, ¿qué es lo que tenemos? Esto lo voy a aprovechar un poquito para acá. En el triángulo rosa, ¿qué tenemos? Tenemos que el lado chiquito, que es el NE, el lado NE es este de acá, insisto, ese de aquí, es a su otra base, al MC, ¿como qué cosa? Como, vamos con lo del medio de vuelta, como el BN es al BM. Entonces, como el BN es al BM. Luego, lo que me quedó, si estuvieron atentos, es lo siguiente. Esto de aquí es lo mismo que esto. Luego, los dos miembros de la izquierda tienen que ser iguales. ¿Y qué me queda? Me queda que DN es al AM, como el NE es a quién, es al MC. Bien, listo, pero no es la igualdad que tengo allá arriba. ¿Sí? Necesito que me quede esto. Básicamente, ¿qué me está diciendo esta lectura? Me está diciendo que el DN me está diciendo que este es a este, como este es a este. Vamos por buen camino. Es cuestión de despejar. En este caso, vamos a, dado que tengo el MC en el numerador, lo voy a pasar multiplicando, y el DN va a pasar dividiendo. Recuerden que son magnitudes, son números reales, longitud del lado. Entonces, si el MC pasa multiplicando, me queda MC sobre AM igual a el DN pasa dividiendo NE sobre DN. Y si bien quedaron los miembros cruzados, hemos probado que las proporciones se mantienen. Entonces esto termina resultando
recontra útil para muchos ejercicios. Fíjense, saquemos lo que está en amarillo, lo que está en rosa, ahí, lo que está en rosa. Entonces, no importa dónde ubique esta línea, ¿sí? No importa dónde lo ubique, los segmentos de la base se dividen en formas proporcionales. Si yo vuelvo a tirar una línea por aquí, otra, ¿sí? Si yo vuelvo a tirar otra línea por aquí, va a pasar lo mismo. Esto va a ser a esto, como esto es a esto. Y de la otra forma, esto va a ser a esto, como esto es a esto. Es básicamente lo que termina probando el teorema de Tales. Bien, eso nos va a servir para resolver algunos de los ejercicios que quiero que veamos. Bien, vamos con el primer ejercicio, uno sencillo. Lo armé para ustedes aquí en GeoGebra, simple. Tenemos un triángulo obtusángulo. Le faltan datos al ejercicio porque ahora los voy a colocar. Básicamente nos dan eso, nos piden calcular las longitudes del triángulo más chiquitito. Esta línea, bien, esta línea es paralela a esta. Se lo ve, pero no está de más aclararlo. Y vamos a decir que este segmento mide 2. Eso porque, no porque se lo estoy diciendo a propósito, sino porque la consigna es así, simplemente en el dibujo no lo coloqué. Bien, eso es 2. Podría ser cualquier valor menor que 6 para cortar y funciona lo mismo, ¿sí? Lo fijemos en 2. Entonces necesito calcular cuánto mide este segmento, que lo voy a llamar y este de aquí no hace falta hacer mucha cuenta. Si esto es 6 y esto es 2, esto de aquí es 4, eso se cae de maduro, esto es 4, pero necesito calcular ahora cuánto mide y podría calcular cuánto mide este segmento de aquí, que le podemos llamar X si quieren. ¿Sí? Entonces, es muy simple. Lo que tengo que tratar de hacer es no plantear una constante de proporcionalidad donde me aparezcan las dos letras. Por ejemplo, si bien esto se cumple, X va a ser ahí como 12 es a 9. Me quedan dos variables. Necesito despejar primero una y después la otra. Entonces, relacionemos. Aquí, por ejemplo, sería y el vertical más corto es a 9, ¿sí? ¿Como quién? Como 4 es a 6, ¿sí? Fíjense que ¿qué estoy emparejando? El vertical más corto con el vertical más largo, ese cociente, vamos a poner entonces y sobre 9, va a ser igual a quién? A la base más corta, que es 4, con respecto, cuidado, no a 2, sino a la base más larga. Entonces, y es a 9 como 4 es a 6. Fíjense que 4 sextos es 2 tercios, es la constante de proporcionalidad. Todos los lados correspondientes tienen que dividirse sus longitudes en este valor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que ahí va a ser igual a ¿cuánto? El 9 pasa multiplicando con el 2, 18 sobre 3, 6. Y si ustedes hacen justamente, ya vamos reemplazando, y vale 6, 6 novenos me da 2 tercios, lo mismo que hacer 4 sextos. Yo necesito entonces que ahora que X sobre 12 también me dé 2 tercios. Entonces, de vuelta lo mismo. Este lado, no es una hipotenusa porque es un triángulo que no es rectángulo, pero este lado, el más corto, es al más largo, como son los otros. O sea, como este es a este y como este es a todo esto. De vuelta, 2 tercios. Entonces, X sobre 12 me tiene que dar igual a 2 tercios. Paso el 12 multiplicando, 12 por 3, 24, sobre 3, 8. 8 sobre 12, 2 tercios. Fíjense, un ejercicio simple como para ilustrar la idea. Vamos con el segundo ejercicio, espero que este se haya entendido. Vamos con el segundo ejercicio que es este. ¿Sí? Vamos a sacar eso de aquí para poder pegarlo en la pizarra y después vamos a chequear las respuestas para ver qué sale. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos? En este caso es un triángulo rectángulo, por eso quería hacer primero este ejemplo con un triángulo oblicuángulo para que vea que no solamente es con triángulos rectángulos. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Fíjense qué me dice la consigna. Me dice, el triángulo de la figura es un triángulo rectángulo, fantástico. Eso me puede ayudar un poco.
Pero si fuese oblicuo ángulo, funciona igual. Bien, cuya base mide 45. Esto mide 45 centímetros. Y cuya altura es 44. No es I, la altura es todo eso. Vamos a ponerlo un poquito más lejos. Eso es 44 centímetros. Me dicen que el segmento X representa el 6% de toda la hipotenusa. Y en base a eso me piden calcular la longitud del segmento Y y el área que está encima de la línea punteada. Que vamos a asumir, si bien la consigna no lo dice, que este segmento es paralelo a la base. Bien, muchos por ahí resuelven este ejercicio calculando la hipotenusa haciendo Pitágoras. No es mala idea, pero se puede hacer más corto. Y luego sacando el 8% para tener X. Después con el X y teniendo el criterio de semejanza de triángulos, sacan lo que falta. Bien, fíjense que yo no voy a calcular cuánto vale X, no hace falta. Lo que sí necesito es el valor del 6%, que eso va a ser mi constante de proporcionalidad. Digamos que toda la hipotenusa mide C. Bien, entonces básicamente lo que sé es que X sobre la hipotenusa, ¿cuánto es? Es el 6%. ¿Por qué? Porque si esto es el 6% de todo C, cuando hago el cociente, ahí aparece el porcentaje. 6%, 6 sobre 100, y esto es igual a 0,06. Ese 0,06 es mi constante de proporcionalidad, así como X es el 6% de la hipotenusa. Por semejanza de triángulos, este segmentito, lo podemos llamar Z, este segmentito debe ser el 6% de toda la altura, y esta línea punteada, que la llamemos T, debe ser el 6% de toda la base. En base a eso ya tenemos resuelto el ejercicio. Bien, entonces, ¿cuánto mide Z? Z debe ser el 6% de toda la altura. Lo podemos ver así. Z es a la altura completa, como X es la hipotenusa, o sea 0,06. De aquí me queda que Z mide, voy a hacer la cuenta con calculadora, es un ejercicio para calculadora, 0,06 por 44 son 2,64 centímetros. Eso no es lo que mide I. ¿Y cuánto mide? Y mide la altura completa, que son los 44 centímetros, menos estos 2,64, y mide, hagamos la cuenta, 44 menos eso, me queda 41,36. Pero podría haber sacado I sin necesidad de sacar Z, porque el concepto es muy simple. Este 44 centímetros es el 100% de la altura, ¿sí o no? Bien. Si Z representa el 6% de la altura, ahí no le queda otra para completar el 100%, que será el 94% de la altura. O sea que I, hagamos la cuenta, debe ser el 94% de la altura por 44. Hago la cuenta, 44 por 0,94 y vuelve a dar, obviamente, 41,36. O sea que el segmento I mide 41,36. Listo, tenemos el primer valor. Después nos piden el área del triángulo chiquito. ¿Sí? Hagamos eso. Entonces, el área del triángulo chiquito, ¿cuánto es? Es, como es rectángulo, cateto por cateto sobre 2. Z por T sobre 2. No tengo T, lo saco. ¿Cuánto mide T? De vuelta. Si se mantiene la constante de proporcionalidad, aunque son semejantes, T no le queda otra que ser el 6% de la base, que mide 45. Entonces, el valor para T, ¿cuánto me queda? 0,06 por 45, 2,7. Listo. Entonces, el área del triángulo chiquito, pongamos A sub C de triángulo chiquito, es ¿cuánto? Base o un cateto, 2,7, por la altura, que es Z, que es, ¿dónde está? 2,64, sobre 2. Esta es una forma de sacar el área. Ahora vamos a hacer la otra. Entonces hago 2,7 por 2,64 dividido 2 y me queda 3,564, que lo redondeo en 3,56. Listo. Ahora lo saquemos a partir del área grande, si quieren. Entonces,
el área grande del triángulo es base por altura sobre 2. 45 por 44 sobre 2. Aquí es, obviamente, centímetros cuadrados, hay que ser correctos con eso. Entonces me queda 45 por 44 centímetros sobre 2. Y entonces hago la cuenta. 45 por 44 dividido 2 me quedan 990 centímetros cuadrados. Ahora la pregunta que les hago es la siguiente. Si θ es el 6% de toda la altura, t es el 8%, el 6%, perdón, de toda la base, y x es el 6% de toda la hipotenusa, la pregunta es, ¿el área chica es el 6% de toda el área grande? Bueno, resulta que no. ¿Por qué? Fíjense, multipliquemos 990 por el 6%, o sea, por 0,06, y me da 59,4. ¿Por qué no me está funcionando esto? Porque el factor de conversión, es decir, la constante de proporcionalidad, al área la afecta multiplicada al cuadrado. El área chica va a ser, en este caso, el 0,06 al cuadrado del área grande, de 990. Fíjense que hago 0,06 al cuadrado por 990 y me da 3,564. No es magia, sino que ahora les muestro. 3,564 que lo redondeo de esa forma. ¿Por qué pasa eso? Muy simple. Este 2,7 es el 45 multiplicado por el 0,06, es decir, por el 6%. Este 2,64 es el 44 multiplicado por el 6%. Luego el 0,06 multiplica 2 veces, aparece igual al cuadrado. Simple. Bien, esa es la idea. Entonces de aquí, completemos con las respuestas correctas. 41,36, lo estamos viendo ahí, el segmento de ahí. 3,56 el valor de el área. Si quieren hacer con otro de estos para verificar, lo que hago es, pido que comience de nuevo, anoten los datos, pausen el video, y ahora les pongo la respuesta, ustedes resuelven, después practican, ¿sí? Ahí les pongo las respuestas. 35,26, el I, 18,88, el área. Voy a hacer un hito más, como para que tengan, para practicar. Ahí están los datos. Ahí está la respuesta. 37,8, 7,56. Bien, y vamos con un último ejemplo, ya para no ser eterno el video, donde vamos a aplicar lo que dedujimos en el apartado de aquí arriba, esta proporción que queda cuando tengo dos triángulos dentro de uno más grande. ¿Qué sería para este ejemplito de acá? Fíjense, vamos a achicarlo para poder llevarlo a la pizarra y aprovechar los costados de la hoja. Lo que tenemos es lo siguiente, nos piden el área de lo que está en rosa, que también es triángulo rectángulo, aunque tranquilamente podríamos calcular el área del triángulo que está o a la izquierda o a la derecha o de alguno de los chiquititos. Incluso podríamos sacar el área de alguno de los trapecios. Fíjense que con trapecio me refiero a este cuadrito que está aquí. Le podría sacar incluso el área a esto, a todo esto, a todo esto, a las puntitas y al triángulo más grande. Aquí me pide el triángulo más grande, pero se puede sacar el área de todo. ¿Bien? Entonces tenemos aquí que es rectángulo. Lo que me dice es que A vale 11, lo anoto, 11 centímetros. B vale 21. Recuerden que esto está hecho de forma esquemática, no representa las longitudes originales, porque yo cuando cambio los valores, el dibujo no me cambia, simplemente los valores. Es un esquema. Bien, C mide 11. Bueno, fíjense que en cuanto a esquema, claramente C no es lo mismo que A, pero es un esquema. Y D mide 18. ¿Sí? Y D mide 18. Yo para sacar el área del triángulo más grande necesito la base completa, para lo cual no conozco cuánto es esta porción de aquí, que es, la voy a llamar X, y no conozco la altura completa, que la necesito, me falta este tramo, que lo voy a llamar Y. Y como les dije, para usar los conceptos de semejanza, lo mejor es plantear una igualdad donde no me aparezcan las dos variables, que me aparezca una para poder despejarla. En función de lo que pusimos aquí,
fíjense, en función de esto, yo les dije entonces que este lado es a este, como este es a este. O en su defecto, este es a este, como este es a este. Lo hemos probado, sí, hemos hecho una demostración ahí. Entonces aquí, fíjense, para no hacer intervenir y, yo conozco B, C y D. Luego, yo sé que C tiene que ser a B, como D es a X. Para hacer aparecer la X arriba, para no despejarla desde un denominador, X tiene que ser a D, como B es a C. O en su defecto, X tiene que ser a B, como D es a C. Lo pueden poner como quieran. Entonces pongamos X es a D, ¿sí? Es decir, el más largo al más chico, como el más largo B es a C. Fíjense que la otra forma de tomar la proporcionalidad es la siguiente. Si paso B dividiendo, X es a B, como D pasa multiplicando, como D es a C. Pueden tomar pueden tomar las dos que representan lo mismo. Esta de aquí, ¿qué me dice? X es a D, como B es a C. Y esta de aquí, ¿qué me dice? X es a B, como D es a C. Vale cualquiera. ¿Sí? Tomemos la primera. Entonces, ¿qué tengo? Que X es igual a cuánto. O en este caso es X sobre D, X sobre 18 es igual a B sobre C. En este caso es B vale 21, C vale 11. Esto va a quedar un número muy probablemente fraccionario. Hagamos la cuenta directamente con la calculadora. 21 por 18, el 18 está multiplicando, dividido 11, esto me queda 34,36 periódico. Les recomiendo aprender a utilizar la memoria de la calculadora para que no arrastren errores por arrastrar errores de aproximación. Bien, ya tengo X. Entonces con eso puedo sacar la base completa del triángulo rojo. Ahora saquemos Y. Ya teniendo X puedo sacar Y. ¿Por qué? Porque acá lo que puedo plantear. Y es a toda la altura, que fíjense que quedaría en función de Y, como D es a X. Bien, me queda básicamente eso. Sino lo que podría hacer, pero no tengo esta longitud, yo podría decir que Y es a esto, bien, como todo esto es a eso. Entonces, directamente lo saquemos así. ¿Cómo nos va a quedar? Nos queda entonces que Y, esto, es a toda la altura, que sería I más 11, pero sigue quedando solamente en función de Y, como D es a su base, ¿sí? Entonces, como D es a su base, como D es a X. ¿Y X cuánto vale? 34, 36, lo voy a poner como X, pero ya tenemos el valor. Con lo cual aquí hay que despejar un poquito, ¿qué me queda? Y sobre Y más 11 va a ser igual a cuánto? A D, que cuánto medía D, D mide 18, sobre X, que lo voy a sacar de la calculadora el valor de X. Entonces de aquí, acomodando un poquito, el I más 11 pasa multiplicando 18, el X con la Y. El X ya pongamos entonces, me queda 34,36 por Y igual a 18Y más 11 por 18, 11 por 18, que es 198. Con lo cual de aquí, ¿qué me queda? El 18Y pasa restando al 34,36. Eso menos 18 me queda 16,36 de I. 16,36 de I va a ser igual a 198. Con lo cual I va a ser igual a 198 dividido este valor que acabamos de sacar, 16,36. Verifiquen conmigo, queda 12,1. En este caso queda exacto 12,1. Tengo entonces el valor de I. ¿Cuánto mide la base y la altura de mi triángulo? La llamemos B larga porque no tengo para usar la B corta, pero en la B minúscula porque está ahí. Entonces, la base, ¿cuánto mide? Mide 21 más X. Y la altura, la voy a llamar H mayúscula. ¿Cuánto mide?
mide 11, que es el valor de A, más I. 11 más I. Con lo cual, el área va a ser igual. Vamos anotando. 21 más X, me queda 55,36. 55,36 por H, que es 11, más I, que mide 12,1. 11 más I, nos queda 23,1. Como el triángulo es rectángulo, cateto por cateto sobre 2, ¿cuánto me termina quedando? Me termina quedando, dejen que haga la cuenta, 55,36 por 23,1 dividido 2, me queda 639,45, y en qué unidad está, centímetros cuadrados. Bien, perfecto. Verifiquemos, a ver qué salió. 639, a ver si me deja ver qué tiene, 45. 639,45 centímetros cuadrados. Si quieren, para practicar, pongamos un hito más. Ahí tienen los nuevos valores, pueden anotarlos, y el resultado es 672,92. Y un hito más, ahí tienen los valores, y la respuesta en este caso queda 946,13 centímetros cuadrados. Bien, espero entonces que el video se haya entendido, que les haya servido. Y bueno, ya saben, cualquier duda, pregunta que tengan, consultan. Y los espero entonces en el próximo video.